Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita, estamos muy contentos de que nos visite Andrés Carmona Campo, autor del libro Filosofía y Heavy Metal, profesor de instituto, el jefe de estudios que todos hemos soñado. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti por estar aquí, es un honor, de verdad, es un honor. De que nos cuentes, bueno, tu libro es en el fondo un manual de historia de la filosofía, pero a través de la historia del heavy metal y de los diferentes grupos. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues porque son dos pasiones, dos cosas que me gustan mucho, además desde niño, a lo mejor no tanto desde niño, pero sí desde adolescente, tanto la música heavy, que la llevo escuchando, pues ya te digo, si es que yo tendría 10 o 12 años cuando empecé a escucharla, y la filosofía pues me gusta desde poco después, es decir, yo con 14 o 15 años ya me gustaba la filosofía. Además recuerdo incluso que fue a través del libro de Ética para Amador, de Fernando Ah, de Savater, con Fernando lo que Savater, sí, sí. me lo regaló un profesor además, y bueno, un maestro, ¿no? en la escuela. Y a raíz de ahí, bueno, me interesé por la filosofía y de hecho acabé haciendo la carrera de filosofía y ahora trabajo pues enseñándola en un instituto y, vamos, un placer y una enorme satisfacción poder dedicarte a algo que te gusta tanto, pero la música pues también me gustaba, no tanto en el sentido de hacerla, porque yo no toco ningún instrumento ni tengo conocimientos de música en ese sentido, pero sí escucharla. La música heavy pues la llevo escuchando, ya digo, desde que era casi un niño, un adolescente, y como las dos cosas me gustaban mucho, pues decidí unirlas y decidí pues hacer, digamos así, el libro que a mí me hubiera gustado leer, ¿vale? De Qué alguna manera he bien. escrito el libro que a mí me hubiera gustado leer sin mayor pretensión. Hace ya bastante tiempo, alguna vez, no de modo sistemático, pero sí que de vez en cuando, en las clases usaba algunas canciones porque yo creía que había algún significado filosófico que de alguna manera servían para ejemplificar alguna idea filosófica o el ¿Nos pensamiento de puedes poner algún... algún ejemplo de alguna canción? Sí, mira, por ejemplo, la de Caso Perdido de Barón Rojo. Ah, A mi un modo de caso ver, perdido para la sociedad. Sí, sí, sí. efectivamente, esa canción a mi modo de ver expresa las ideas del epicureísmo. Eso no quiere decir que ni siquiera Barón Rojo cuando la compone tenga en mente eso, ni mucho menos. ¿Vale? Pero sí que es cierto que la canción, las ideas que expresa se pueden relacionar, por lo menos a mi modo de ver, con la filosofía de Epicuro. Entonces, bueno, pues en ese sentido, hacía Con la tiempo que ya filosofía del placer. claro, el hedonismo, el vivir lejos de la religión, lejos de la política, sin miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Todas esas ideas que va dejando caer la canción y que de alguna manera pues, se parece mucho al tetrafármaco que decía Epicuro. Esa y otros ejemplos, bueno, pues yo a veces a mis alumnos en clase pues les ponía alguna canción, sobre todo la letra, la leíamos como el que lee una poesía, intentábamos sacar de ahí, bueno, pues cosas que tuvieran que ver con algún filósofo, con alguna idea filosófica y tal. Y eso lo hacía así, bueno, pues de vez en cuando me parecía que tenía algo que ver. Y lo que hice ya, bueno, no solo usaba canciones de heavy, ¿no? También otras veces canciones de pop o de otra cosa, que es lo más habitual, ¿no? Que hacemos los profesores a veces en nuestras asignaturas, pues coger una canción que tiene algo que ver con nuestra temática, analizarla y tal. Y me propuse como reto a mí mismo, pues intentar coger una canción que fuera heavy y que de alguna manera expresara ideas filosóficas de todo el periodo de la filosofía, ¿no? Desde los presocráticos hasta la filosofía contemporánea. Me lo propuse como reto y bueno, pues de ahí surgió la idea o el germen del libro. Bendita idea, bendita idea. Caray, fuiste precoz, ¿eh? Yo tardé un poquito más en llegar al heavy. Yo empecé con 16 años y me Sí, bueno, a decía, lo mejor por ahí también. Yo sí que recuerdo que con 12, con 13 años, ¿no? Ya estaba yo ahí, me ya, ya. gustaba. No, ¿sabes lo que pasa? Es que además era difícil en aquella época poder escuchar heavy metal. Es decir, yo me acuerdo de la emisión pirata, ¿no? A las 2 de la mañana, creo. Había que trasnochar en la cama, ¿no? Porque yo no podía salir. Nosotros, yo lo que recuerdo era sobre todo un tráfico de cintas grabadas de antiguos Sí, amigos, ¿no? de Y así era TDK, principalmente, TDK, sí, ¿te sí, acuerdas? toda de Sony o todas esas Sí, sí, marcas. sí. De eso sí que me acuerdo, pues eso, algún amigo se compraba alguna vez un disco o un cassette original y claro, pues se lo grababa a todos los demás. Pues Y sí. así era como más o menos escuchábamos la música. Además, yo soy no soy de una capital, sino que soy de un pueblo relativamente grande, pero que no es una capital, y no teníamos tanto acceso entonces, pues eso, incluso a la ropa, a los complementos, a los pósters, etcétera. Sí, Y sí. bueno, pues alguna tienda traía, pues a lo mejor camisetas o discos o tal, pero nosotros era más bien, había que ir a Madrid, ¿no? Si querías conseguir este tipo de Claro. cosas.
Y sí, bueno, pues había amigos míos que tenían, o de sus hermanos, o de sus primos mayores, y bueno, pues iba pasando a los más pequeños y así es como llegábamos a la música. Bueno, pues mira, si te parece, vamos a ir entrando poco a poco en el tema. Bueno, tenía pensado empezar enmarcando esto dentro de los pocos antropósofos que nos siguen. Por suerte tenemos muchos más que no son antropósofos. Eh, pues bueno, se estarán preguntando a qué viene esto, ¿no? Bueno, además de que me gusta el heavy, la antroposofía de Rudolf Steiner, pues que se basa en la mitología también, pues utiliza las figuras de Apolo y Dionisos de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia y las transforma en dos seres que llama Ahriman y Lucifer. Ahriman representa lo que es el orden de Apolo, Lucifer representaría lo que es el entusiasmo de Dionisos, ¿no? El fundirse en los deseos y en los sentimientos. Y bueno, Rudolf Steiner señala como esos dos extremos como algo que hay que evitar, ¿no? Y propone algo crístico, que según él es un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero claro, para mí el heavy, desde mi punto de vista, y tal como yo lo vivo y como lo entiendo, ¿no? Representa precisamente lo que es el apogeo de esos extremos. No es precisamente algo tibio. En el heavy hay un entusiasmo muy potente. Yo, de hecho, recuerdo cuando era niño que para los libros eran casi como reliquias para mí, ¿no? Y eso, tiene un entusiasmo muy potente y por otro lado, pues los músicos de heavy son músicos muy técnicos. Hay un orden, aunque no lo parezca, ¿no? En ese caos. Y bueno, y ahora viene la parte que le va a gustar menos a los antropósofos, de lo cual me siento muy orgulloso, y es que Rudolf Steiner señala en sus profecías que a mediados del siglo XX surgirán unas personas de pelo largo, tatuajes, gritos, que le identifica con los asuras, que son precisamente unos seres mitológicos que en vez de optar por el camino del medio, es decir, por el camino del equilibrio crístico, optan por el camino de los excesos, excesos en cuanto al orden, en cuanto al apolíneo, y excesos en cuanto a lo dionisíaco. Y bueno, me temo que tú y yo, bueno, más tú que yo, porque a mí se me ha caído el pelo, ahora me parezco más bien a Roja porque a Bruce Dickinson, pues pertenecemos a esa selecta casta de los asuras que tanto odian los antropósofos. Vamos a ver, la verdad es que, fíjate, con todas las cosas que has dicho, en cuanto al el heavy metal, yo sí que lo identificaría mucho más con Baco, ¿no? Con Dionisos, que con Apolo, con el orden y tal. Pero es interesante lo que has dicho de, claro, verdad, que en el heavy metal el virtuosismo musical se valora muchísimo. La grandísima, la técnica tan perfecta y tan estricta que hay, ¿no? A la hora de componer y de hacer las canciones, que por ejemplo contrasta con el punk. Con el punk sí que sería totalmente dionisíaco, ¿no? Ahí donde el ejemplo es la Polla Record, ¿no? Que sin saber tocar se hacían conciertos, ¿no? Y da igual aquí, lo importante es otra cosa. En heavy metal no, en heavy metal se da mucha importancia a la composición, a que la música esté muy bien hecha, todo muy bien. Pero volviendo a Nietzsche, sabes que Nietzsche también no solo habla de Apolo y Dionisos, sino que también él habla de la moral de esclavos y la moral de guerreros. De guerreros. Yo identificaría mucho más a los heavies con esa moral de guerreros, ¿vale? Que también que tienen la virtud como aretén, la excelencia, ¿no? Ellos son los que marcan el bien y el mal, ¿no? Lo que yo hago es lo que está bien. Entonces, de alguna manera, ahí yo creo que enlazaría mucho más esa Sí, figura de los heavies que se identifican a sí mismos como la virtud musical y al mismo tiempo ese desprecio a lo que ellos consideran que no tiene valor, ¿no? Que no, pues sí, eso, a la sí. música pop, a la música comercial, la música que se aparta de los cánones que ellos mismos establecen como bien establecidos, ¿no? Porque ellos mismos se ponen como marco, como canon, igual que el superhombre, él es el mismo el canon, ¿no? No tiene un canon con el que se mide y que a su vez también tendría que ver con los excesos de Dionisos. Ya, ya. Dices, claro, es muy buena lo que dices de la moral de señores y la moral de esclavos. Yo tengo la sensación, lo digo porque, bueno, el heavy siempre ha pertenecido a lo que es el ambiente de lo marginal, en cuanto a, bueno, tenían muy pocos espacios en la radio, era difícil encontrar una tienda donde pudieras encontrar los discos de heavy. Bueno, es decir, yo tengo la sensación de que más bien los heavies somos como esclavos o como señores metidos en cuerpos de esclavos, en el sentido de que queremos algo mucho más de lo que se nos da y sin embargo, pues bueno, las circunstancias hacen
que tengamos que al final quedarnos recluidos en nuestro propio ambiente, en ese garito oscuro donde vamos la familia de siempre, ¿no? Sabes que Nietzsche en el fondo se queja de lo del resentimiento, ¿no? Dice, es que los débiles han ganado, le han ganado a los fuertes con la moral de los esclavos, con el resentimiento, han llamado malo lo bueno y bueno a lo malo, y de alguna manera, bueno, pues los heavy se sienten un poco así, ¿no? Como que, bueno, pues lo que triunfa es el pop, la música fácil, la música comercial, y digamos que no hay nivel para valorar lo que es la auténtica buena música, siempre dentro de lo que son los propios cánones heavy, claro. Sí, sí, sí. Y mira, en estos tiempos de posverdad, donde, como dices tú, ¿no? Bueno, hablas del bien y del mal, ¿no? De cómo el mal se ha convertido en bien, el bien en mal, ¿no? Quizás, ahora que es difícil ubicar dónde está el bien y dónde está el mal, el criterio, por lo menos el criterio que veo yo, y creo que es un criterio muy apropiado para el heavy metal, es la autenticidad. Podemos decir muchas cosas del heavy metal, pero para mí lo que lo define es que es algo auténtico. Sí, en el heavy metal además es muy importante la idea de ser auténtico, de que tienes que ser tú mismo y que, sobre todo el no venderse. De ahí que los heavy sean muy estrictos con eso. Cuando un grupo heavy consigue cierto éxito, cierto ser conocido y tal, y se aparta un ápice de lo que es el purismo heavy, ¡buah! Le caen las críticas por todos lados, ¿no? El ejemplo es Metallica, que lo llevas en la camiseta, y pues todas las críticas que tuvo, por ejemplo, con los álbumes del Load, del Reload, y a partir de ahí, ¿no? Hay muchos heavy que dicen que a partir del disco negro no hay Metallica, ¿no? Que lo que vino después ya no es vamos, que no es metálica, que no es heavy, que no es thrash, ¿no? Que es lo que hacían. Y bueno, sabes que eso siempre está ahí, Sí, sí, sobrevolando ese purismo y ese sentirse auténtico, ese no venderse. Y eso es verdad que en el heavy metal pues ha marcado mucho esa idea de autenticidad y de estar siempre un poco vigilante a que a poco que haga, pues me puedo vender. Y hay pocos grupos que han conseguido la fama, el reconocimiento y al mismo tiempo que siguen considerando heavy por los propios fans, ¿no? El ejemplo pues sería Iron Maiden o Judas Priest, sí. que vamos, son súper conocidos, súper famosos y tal, y se les sigue reconociendo ese purismo, ¿no? Ese que no se han vendido. Ya, ya, ya. De todas maneras, a pesar de que, bueno, en todos los sitios hay puristas y en la antroposofía también, también hay Ujú. muchos puristas que estarán ahora rasgándose las vestiduras por esta entrevista. Sin embargo, bueno, el heavy es un fenómeno, un urfenómeno. En Goethe, tú sabes que habla de, bueno, del fenómeno original, ¿no? Lo compara con la planta arquetípica, algo algo como una especie de esencia, ¿no? O de forma de una planta, pero que se va reproduciendo a través de de varias especies, ¿no? El género y la especie. Pero eso, que el heavy, aunque sí, hay un heavy purista, caray, al final ha acabado abarcando muchísimos estilos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, pues, bueno, Nine Inch Nails, ¿no? Y la música industrial, o Marilyn Manson, por ponerte un ejemplo solo. Claro, es que el heavy yo creo que el heavy hay que verlo desde un punto de vista evolucionista. Es decir, el heavy tiene unos antecedentes y tiene unos desarrollos. Y lo único que es verdad que los puristas se quedan anclados en uno de esos estadios evolutivos y parece que lo que hay antes solo vale como antecedente previo, lo que viene después es degeneración, ¿no? Lo que sería el heavy ochentero que se quedó en lo que se llamó la nueva ola del metal británico y Sí. parece ser que lo que se salga de ahí no vale, ¿no? Y luego otras perspectivas heavy pues, más amplias, ¿no? Que entienden, bueno, pues que el heavy es algo que está en desarrollo, que sí que es verdad que hay una base técnica musical que es básica, que es fundamental, que no se puede perder, pero que luego que se desarrolle de diferentes formas no le hace perder pues la esencia heavy metal. Ahí pues habría un poco de todo. Ya, ya. ¿Y qué es lo que permanece según tú? Es decir, mira que ha habido Claro, es que eso es Desde difícil Black de. Sabbath hasta, bueno, hasta lo último. ¿Qué permanece? Yo mantengo la idea de que el heavy metal principalmente es música, ¿vale? Música. Principalmente es música. Yo creo que es un tipo de música muy, muy concreta que, bueno, pues tocaría a los musicólogos definir exactamente qué características musicales tiene pues, para ser reconocible pues, al oído, por lo menos en lo básico, y que luego sí que es verdad que se rodea de otras cosas, ¿vale? Yo pongo la comparación con el punk. La esencia del punk no es musical. La esencia del punk es política. Es una reivindicación política sobre todo de tipo anarquista o revolucionario, que busca transformar el orden social, económico y político, etcétera, etcétera. Y el heavy metal, por ejemplo, no tiene esa esencia. Es una esencia musical. Ahora sí que es verdad que en su propio desarrollo, pues tiene o se le adhieren otras características.
pero no tanto porque vayan en su esencia como por los desarrollos que ha tenido. Es decir, el heavy metal, por ejemplo, es provocador. ¿Pero por qué? Pues porque cuando el heavy metal surge provoca a las conciencias bien pensantes de la época, porque por su sonido, pues también es verdad que es muy dado, por ejemplo, a la crítica social, es muy dado a criticar lo establecido. Entonces, eso no quiere decir que en sí mismo el heavy metal sea, por ejemplo, revolucionario. Ahora, sí que es verdad que es un cauce o tiene una afinidad con las ideas revolucionarias, ¿vale? Sí, sí. Igual que otros tipos de música, pues no parece que tengan esa afinidad. Yo qué sé, si tú haces una música tranquila, parece que no anima, o sea, a coger las armas y sublevarse. Mientras que la música heavy, pues sí que anima, o sea, a expresar a lo mejor esas ideas, ¿no? Lo Oye, igual que yo pienso, pues, vas a alucinar, porque mira, en este libro que estoy señalando aquí, que es un libro que hicieron unos antropólogos que se fueron al Tíbet, antropólogos y además eran budistas tibetanos, se fueron al Tíbet a investigar, bueno, desde dentro todo lo que era eso. Me quedé alucinado cuando me encontré que ellos para meditar se iban a las montañas, ¿no? Y ponían, ¿sabes a quién? A Dimmu Borgia, Dimmu Borgir. el Spiritual Black Dimensions. Dije Sí, yo, sí, sí. con dos, ¿eh? No, Hombre, parece ser que. Sí, sí, perdón, No, dime. te iba a decir que parece ser que cuando oyes un ruido así tipo una pisonadora, tipo una. Eso también te puede concentrar, ¿no? Porque Sí, como que te aísla siempre y cuando sea relativamente monótono, relativamente. Entonces es verdad que la música en las metal a veces puede llegar a ser, en ese estilo, a lo mejor te puede ayudar a meditar en el sentido de abstraerte un poco ya, de lo ya. que estás haciendo, ¿no? No me extrañaría. Has hablado de lo que rodea a lo que es has hablado de la música, ¿no? El heavy metal es música, pero bueno, eh, hay algo que lo rodea, una especie de, como diría Walter Benjamin, un aura que yo por lo menos en la adolescencia la veía como algo casi religioso. Para mí llevar una camiseta, la primera que tuve yo era una, si no recuerdo mal, Dream Evil de Ronnie James Dio, donde aparecía una niña durmiendo y una especie de demonio detrás de una cristalera, ¿no? Pues eso, la mitología, y vamos a entrar ya en lo que es el paso del mito al logos, ¿de qué elementos se nutre a nivel mitológico el heavy metal? El heavy metal yo creo que tiene una característica romántica muy, muy fuerte y en ese sentido el heavy metal se inspira pues, en la historia, en la mitología, en las leyendas, en todo lo que de alguna manera remita al lado oscuro del ser humano también, ¿no? De ahí la referencia a las calaveras, a la muerte, a la guerra, a los asesinatos, a los crímenes. No tanto porque a un heavy le guste matar a la gente, cuanto porque es una fuente de inspiración romántica, ¿vale? Igual que los románticos pues, se inspiraban también en los cementerios y Exactamente. en todas esas cosas. Y creo que en ese sentido hay que entender el satanismo en el heavy metal, ¿vale? Como un recurso romántico de inspiración, también de protesta, de tomar al diablo como la oposición al orden establecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Me Y recuerdas luego a Milton en el Paraíso Perdido, Sí, ¿sí? y antes has hablado de esos arquetipos, pues la idea del arquetipo del forajido, ¿no? El fuera de la ley, el que está fuera del orden establecido, que puede tomar todos esos símbolos que sean de lo contrario al orden imperante. Y en ese sentido, la mitología es una fuente de inspiración del heavy metal total. Vamos, y de hecho hay muchas, muchas canciones heavies que se inspiran en la mitología, incluso discos enteros Sí. que tienen que ver con la mitología griega, etcétera. En España tenemos un grupo que es excepcional, que es Tierra Santa, donde pues yo diría que todas y cada una de las canciones tienen que ver con una leyenda, con un mito, con una parte de la historia, con algo así, ¿no? Y vamos, y además en un estilo muy heavy, heavy, o sea, muy, muy purista también dentro de lo que es la música heavy. Pero además Tierra más grupos, Santa. no solo Tierra Santa, de Warcry, etcétera, es decir, un montón de que se inspiran de alguna manera ya te digo, en ese sentido romántico, pues en el folclore, en la historia, en las leyendas. Entonces la mitología sí que ha sido una fuente de inspiración del heavy metal muy, muy importante. Muy bien, el lado oscuro, sí. Un lado oscuro que supongo que al final inspira porque de alguna manera te saca de lo que es la gris vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana gris, y le da esa especie de intensidad o de sentido de heroísmo, ¿no? De la que carece la vida cotidiana, que es muy prosaica, ¿verdad? De hecho, la figura del héroe, que está en tantos mitos, pues también es recogida en el heavy metal, ¿no? Y tanto en las canciones como en la propia autoconcepción, el concebirse como uno como un héroe que está luchando contra la sociedad establecida, contra los prejuicios, contra las modas, contra lo que sea. Entonces, si fíjate la imagen de Manowar, ¿no? Hay tipo guerreros vikingos, ¿no? Tipo guerreros que parecen de un cómic de Conan, ¿no? Hay Sí, esa, sí, esa sí. estética, ¿no? Que remite también
a todo esto que estamos diciendo. Sí, sí. Bueno, siempre ha habido un estereotipo, en mi época por lo menos alrededor del heavy, un estereotipo que Pedro Bruque intentó romper cuando hizo el famoso El heavy no es violencia. Yo he ido a, bueno, empecé a ir, no tenía mucho dinero cuando era joven, ni para comprarme discos, ni para ir a conciertos de heavy. Tampoco a Galicia venían muchos, no venía nadie, nadie. Estaban los Suaves, ¿no? Orense, pero en aquella época tampoco eran muy conocidos. En la época en la que yo tenía 16 años, ni siquiera sé si existían. Pero eso que se me ha ido el santo al cielo, se me ha ido el santo al cielo de lo que te quería No, me decir. estabas hablando de la imagen de los heavy Sí, violentos sí, que sí. criticaba Bruque. Sí, sí. Pues eso, cuando empecé a ir a conciertos heavy, el primero que fui fue el de Judas Priest en Coruña. Ya era profesor de instituto. Y lo que me sorprendió fue que de repente, en el autobús en el que íbamos a Coruña, 20 o 30 personas o 40 que no se conocían de nada, entraban de repente en una especie de trance colectivo que consistía en amabilidad, familiaridad. Ahí no había ni ricos ni pobres, ni guapos ni feos. Estábamos todos unidos por por un mismo grupo y por un mismo sentimiento. Y de verdad, no he visto gente más pacífica en mi vida que los heavies. El tema del heavy y la violencia daría mucho que hablar porque, a ver, si hay una parte de verdad. O sea, hubo un tiempo, un tiempo lejano, a lo mejor en los primeros 80, donde hubo una especie de moda heavy. Es decir, yo me acuerdo que a mí me empezó a gustar la música heavy y a todos mis amigos y a toda la gente de mi edad. O sea, que hubo un momento en el que todo el mundo era heavy. Duró lo que duró, la inmensa mayoría pues dejó aquello y algunos sí que nos mantuvimos en ello. Te refieres a Y Europe y a Bon Jovi, que fueron los iniciadores bueno, de digamos que la eran moda heavy. esos son los que más lo popularizaron, ¿vale? Pero Sí, yo me refiero a más heavy heavy, ¿no? más Me heavy. refiero a Marilyn Ajá. Ace, Barón Rojo, Bush. Ah, Fue un claro, tiempo sí. que como que a todo el mundo le gustaba, ¿no? Era como, pues imagino que era como ahora mismo el reggaetón, ¿no? Que a todos los jóvenes les gusta y supongo que dentro de unos años, pues a algunos les seguirá gustando, pero la inmensa mayoría, bueno, pues lo dejarán. Y yo creo que hubo un tiempo en la que mucha gente de cierta edad le empezó a gustar. Y bueno, a gustar, pues, porque era lo que tocaba, por así decir, ¿no? Y sobre todo porque daba esa imagen también de malote, ¿no? Esa imagen de macarra, de conmigo no te metas, que tal. Y hubo algunos que además es que lo hacían así, pero yo tiendo a pensar que es que quien ya de por sí era un macarra, pues además tenía la estética y esa música. Y no quiere decir que todos los que tenían esa estética y esa música fueran macarras. No sé Sí, 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 te explicas si me perfectamente. explico. Y nada, pues simplemente con el paso del tiempo, pues quedó la gente que realmente le gustaba la música heavy, la música heavy. Es decir, todos esos que simplemente adoptaron por pose o por moda, por lo que sea, la estética heavy, la acabaron dejando, ¿no? Y yo creo que es a esos a los que Brooke se refiere como los infiltrados. Es decir, Ujú. los que, bueno, pues como ahora se lleva para ser malote, pues ser heavy, pues tengo esta estética, tengo esta forma, Claro. ¿no? Y luego pues hubo un filtro y ya quedó pues esa gente que tú dices que iba en el autobús y que imagino que con mucho esfuerzo muchos de ellos Sí, pues ahorraban para poder ir a ver un concierto, cosa que esos, por así decir, macarras violentos no hacían, ¿no? Esos macarras violentos, pues como muchos se ponían en la puerta del concierto, pues a ver si me cuelo, ¿no? O a ver si, sí, pero no hacían el esfuerzo de ahorrar el dinero, hacer un viaje largo, cuando suponía de verdad ahorrar dinero. Es decir, yo para comprar mis discos tenía que ahorrar dinero, o sea, estar varios sí, fines de semana ahorrando dinero para poder comprarme un disco, ¿no? O sí, una sí, camiseta o sí, lo que sí. fuera. Sí, hay una frase de Jung, de Carl Gustav Jung, que se llama "Lo que no hacemos consciente se manifiesta en nosotros como destino". Bueno, Jung habla mucho de lo que, bueno, de intentar sublimar, por así decirlo, nuestro lado sombrío. Y bueno, visto desde mis 50 años, ¿no? Mirando hacia atrás, yo creo que a mí personalmente el heavy me ha ayudado a lidiar, por así decirlo, a relacionarme con una parte que tú defines como rebelde, bueno, esa parte que ni siquiera es sombría, ¿no? Pero bueno, parece sombría en el sentido de que se opone al orden establecido, pues me ha ayudado a eso, a sublimarlo, es decir, primero a aceptarlo, ¿no? En forma de música, en forma de una estética, ¿no? Y después a controlarlo. ¿Quién sabe? A lo mejor, pues dice, como tú dices, no, yo sería un macarra si no hubiera tenido esa música heavy de alguna manera dominando o haciendo despejo de ese lado oscuro mío, ¿no? Que tampoco me gusta llamarle oscuro. Es un lado, podemos llamarle intenso, ¿no? Que no se ve reflejado en esta sociedad y en los valores que le inculca esta sociedad. Sí, la verdad es que música heavy, como tiene tanta relación luego con tantas cosas, es verdad que de fuente de inspiración sirve. Yo, por ejemplo,
Yo desarrollé, bueno, digamos, sigo teniendo mucho interés, por ejemplo, por la política y en parte por la música heavy. Había una canción de Megadeth, que era la de Anarchy in the UK, que es la versión de Sex Pistols de Anarchy in the UK. Yo me acuerdo de, es muy jovencillo, ver el vídeo y por supuesto me gustaba mucho la canción. Y qué era eso de la anarquía, es decir, y Sí, eso me llevó a interesarme por saber qué era. Y bueno, pues despertó en mí un interés político, pues que a lo mejor seguramente si no hubiera escuchado esa canción, pues ni siquiera me habría interesado, ¿no? También es verdad que mucha otra gente que escucha esa canción no desarrolla ese interés. Pero sí que es cierto que te puede desarrollar otro interés, ¿no? Es decir, la música heavy es culturalmente tan amplia que puede despertar intereses en quien la escucha, porque habla de tantos temas, de tantas sí, cosas que bueno, pues que te puede llevar, pues, por ejemplo, si escuchas a Tierra Santa, pues interesarte por la mitología, por la historia, por las leyendas. Si escuchas a otro grupo, pues por la crítica social. Si escuchas a otros, pues por otros asuntos, ¿no? Entonces, en sí, ese sí. sentido, yo creo que en parte, como digo esto, salvó a cierta gente que a lo mejor, si no hubiera sido por eso, pues yo que sé, hubieran acabado en, pues eso, yo que sé, acuérdate que en los años 80 también la droga estaba pegando muy fuerte Sí, y hubo gente que se salvó gracias a la música, en el sentido de que se dedicó a hacer música y usó su tiempo libre en eso, en vez de usarlo, pues a lo mejor en cosas peores como otros sí que hicieron y que desgraciadamente pues se quedaron en el camino. sí, bueno, y además, por lo menos en España, los estragos que hizo la movida de los 80 no fueron tan fuertes en el lado del heavy. Lo digo para quitar también un poco lo que es la mala fama, ¿o sí? Sí, sí, pues sí, vamos, También no fue sé, así. no tengo datos, no lo sabría exactamente cuantificar, pero sí que hubo un palo gordo, es decir, Sí, mucha gente joven murió en los años 80 por, o sea, esto por la heroína y tal, y buena parte de ellos oía música heavy, y de hecho hay muchas canciones heavy en contra de la heroína, sí, a pesar de que la música heavy, sabes que el lema sexo, droga y rock and roll, ¿no? Se mm, reivindica la droga en el sentido lúdico y tal, y hay canciones heavy, pues, que son odas a las drogas, es decir, casi que bueno, casi no, animando a consumirlas por su carácter lúdico y tal, pero también hay muchas canciones precisamente en contra de la heroína, sobre todo de la heroína, ¿no? mm, Es decir, hay canciones heavy, bueno, pues hablando de las borracheras, ¿no? Como la de Vamos muy bien de Obús, por ejemplo, sí, ¿no? O de otras drogas, o del el LSD, ¿no? La canción del tren, de Leño, ¿no? Que habla de los viajes con LSD. Pero luego hay muchas canciones en contra de la heroína, por los estragos que estaba haciendo entre la gente joven y, bueno, hay canciones de, bueno, pues de Leice y, bueno, ya Miguel Ríos, ¿no? Tenía no me acuerdo cómo se llama, No montes ese caballo, dice la canción, ¿no? Su nombre es Muerte, tal. Luego Medina Zahara hizo una versión. Entonces la heroína sí que pegó fuerte y de hecho en parte los grupos de música animaban a los que los escuchaban a no, pues eso, a no meterse en el mundo del caballo porque era ya demasiado, vamos, demasiado fuerte y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que la gente se moría de una forma horrible. sí, sí. Bueno, sí. De hecho, una cosa que siempre me sorprendió del heavy, que me atrajo también, han sido las letras, tanto en grupos españoles como extranjeros. Yo recuerdo de pequeño, con los cassettes que me compraba, ¿no? Que venían ahí plegadas las letras. Eso, me acuerdo de leer las letras, eran letras muy bien hechas, donde no solo se denunciaban cosas, ¿no? Donde había auténticas obras de arte, poesías. Y bueno, quería que nos hablases un poco también del papel de las letras en el heavy, que no es algo superficial ni tampoco secundario. No, no, de hecho para mí es principal porque mi interés filosófico en el heavy metal es sobre todo a partir de las letras. Ya te digo que yo musicalmente no tengo conocimientos como para poder hablar en el sentido técnico de tocar instrumentos, me refiero, ¿no? Sin embargo, las letras sí, de lo que más me ha interesado y lo que más relaciono con la filosofía es el contenido de las letras, lo que transmiten las letras de las canciones y que yo considero que tienen mucha filosofía. Mucha filosofía, ya digo, a lo mejor sin que ni siquiera los autores sean conscientes de las ideas filosóficas que están transmitiendo, pero sí que hay mucha. Y desde luego, pues, como tú dices, si analizas las letras de las canciones, hombre, habrá de todo, ¿no? O sea, hay algunas que yo sé que son más bien simplonas, pero yo diría que la mayoría no. O sea, la mayoría están muy, muy bien hechas, no están hechas solo para acompañar a la canción, sino que transmiten una idea profunda. Piensa grupos como, por ejemplo, Mago de Oz, que hace discos temáticos, donde cada disco tiene una unidad temática acerca de, pues eso, de algún tema, ¿no? De Jesús de Chamberí, que habla sobre bueno, una revisión crítica de lo que es la figura de Jesús de Nazaret, la trilogía de Gaia, ¿no? Pues hablando de lo que es
hipótesis Gaia, ¿no? Sí, sí, De sí. De hecho, Margulis, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la contaminación, con el medio ambiente, etcétera. sí. Y bueno, te he puesto ese ejemplo porque es muy conocido, Mago de Oz, pero hay muchísimos grupos que tienen discos temáticos, o sin llegar a tener discos temáticos, canciones profundas, ¿no? Que hablan de cuestiones profundas, algunas, pues a lo mejor más íntimas, donde el autor expresa alguna idea, tipo poeta, y otras veces, pues a lo mejor de crítica social, de lo que sea, de mundos de fantasía, ¿no? Que también hay bastante. Y en ese sentido yo sí que creo que la letra de las canciones es fundamental en el heavy metal. Ya, ya. No sé qué dijiste exactamente, pero se me vino a la cabeza las baladas, ¿no? Cuando a alguien no le gusta el de heavy, siempre decía lo mismo. Bueno, pero las baladas de Scorpions sí que me gustan. Las baladas como instrumento, como caballo de Troya, a través del cual ir penetrando en otros ámbitos diferentes, ¿no? Sí, Hace las falta un caballo de baladas Troya. fueron la forma en la que se llegaba al gran público, ¿no? Y dentro del heavy más purista, pues bueno, hay de todo. Ahí piensa que la rama más thrash metal de la música heavy prácticamente no tiene baladas, porque Sí. entienden que eso es coquetear con el pop y que eso no se puede hacer, aunque aún así pues han hecho canciones lentas que han estado muy bien, manteniendo incluso su esencia atrás. Pero es verdad que las baladas era la famosa balada de Scorpions, ¿no? Pues sí, pues sí. Mira, pues si te parece, vamos a ir entrando ya en la historia de la filosofía. Y bueno, me Bueno, gustaría eso. ¿Qué representa para ti dentro del heavy, ¿no? Ese paso del mito al logos? ¿Qué grupos son capaces de personificar eso que se fraguó en Grecia, ¿no? lo que yo hago en el libro es que, a ver, en realidad lo que hago es explicar la historia de la filosofía, ¿no? El libro es un libro de divulgación de historia de la filosofía Sí. y que toma como excusa a la música heavy. Estoy poniendo ejemplos de canciones que de alguna manera pues, expresan lo que es ese paso. Entonces, en la mitología, pues voy explicando lo que fue, voy poniendo ejemplos y voy poniendo canciones de grupos que hablan de algunos de esos mitos. Pero luego es verdad que en el siglo VII, ¿no? Aproximadamente, séptimo, sexto, antes de nuestra era, se da el paso del mito a la razón, ¿no? Entonces ya todo cambia, ¿no? Todo cambia, a ver, todo cambia de un modo gradual y progresivo, no es que de un día para otro. Entonces lo que supone ese paso del mito a la razón es la idea de intentar explicar la realidad, ya no con narraciones acerca de héroes, sus aventuras, etcétera, sino hacerlo ya de un modo más racional, más more geométrico, es decir, intentando tomar a la razón matemática como modelo de lo que sería la explicación de la física, ¿no? de la, de la naturaleza. Es el Y en paso ese sentido, de Black Sabbath a Metallica. bueno, se puede decir. No, no, no. Y ahí sí que es verdad que la música heavy caería mucho más del lado de la mitología que del lado de la razón. Porque, como luego más adelante digo en el libro, el heavy metal es más romántico que racionalista. Y volviendo a lo de antes, sería más dionisíaco que apolíneo, ¿vale? El heavy metal cuadra mucho más con la mitología, por ejemplo, que con el orden cuadriculado de la razón, etcétera. Muy bien. Hablaste antes de los epicúreos, perdón, y bueno, y están también los estoicos, por ejemplo. ¿Qué grupo te parece a ti un paradigma del estoicismo? Del estoicismo, pues me costaría pensarlo, De la porque resignación y del, y el de- y tema de del- la resignación, de aceptar las cosas tal y como te de la vienen, ataraxia. No, no, sin, ataraxia no era sin, del sin espíritu. inmutarte. Sí, Entonces, no sabría si las ideas estoicas dentro del heavy metal tienen cabida. Lo que sí tengo claro es que las ideas epicúreas y cínicas sí. Es decir, el heavy metal yo en el libro lo identifico con el epicureísmo, mientras que la música punk lo identifico con el cinismo. Creo ujú, que los cínicos serían a los punks como los epicúreos a los heavies. Porque, por ejemplo, el eclecticismo no está bien no, visto en el heavy metal, no, por lo que decíamos de la pureza y tal. Sí que hay ejemplos claramente sí. de eclecticismo, de mezcla de sonidos, ¿no? Volviendo a Mago de Oz, ¿no? Que mezcla pues, el folk con el rock, con otros estilos, pero aún así sigue siendo muy, 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 muy heavy, pero no está muy bien visto. En la música heavy, esos coqueteos con... Entonces el eclecticismo, por ejemplo, no lo veo. Pero el epicureísmo sí, sobre todo por la letra de las canciones, ¿vale? La Sí. idea esa de que apartarse de no tener miedo a la muerte, desentenderse de la política, disfrutar de los placeres de la vida. Entonces yo creo que ese mensaje epicúreo sí que está en la música heavy, en las letras de las canciones que expresan. Y el cinismo como provocación, como
provocar y usar la provocación como forma de reflexión, como hacía Diógenes de Sinope, yo creo que eso pega mucho más con el punk. En el mismo sentido, pues que Sócrates, Platón, Aristóteles, que son más metafísicos, pegan menos con la música heavy. Pues mira, ya que has sacado el tema de Sócrates, ¿tú no crees que el heavy no es algo así como un idealismo dado la vuelta? Es decir, es un idealismo que al darse cuenta de que como no es posible conseguir ese mundo ideal, entonces vamos a encontrarlo en la parte oscura de las ideas. ¿Sabes? Lo digo por lo... Puede, Sí, sí, no, lo digo puedes, por lo que dices de romántico, ¿no? Al final el romántico lo que está buscando en el fondo es algo más allá de lo que está aquí, ¿no? Eso es un poco es que idealismo. yo entiendo que el heavy no tiene un ideal en el sentido de que quiera transformar el mundo. El heavy más bien lo que quiere es que lo dejen en paz. Es decir, a mí dejarme con mi música, dejarme en mi mundo. El heavy es feliz si le dejan ser quien es y a lo suyo. Es decir, a mí dejarme con mi música, que disfrute con mi música, con mis amigos, en mi garito, en mi concierto, con mi cerveza y no me busquen más historias. Que es un poco el Es ideal verdad, epicúreo. Es es el verdad, estar en sí, el sí, sí, sí. jardín con los amigos, disfrutando de la amistad, de los placeres, alejado de la política, alejado de la ciudad, alejado de la religión. Y en ese sentido el heavy es feliz así. Mientras que, por ejemplo, el punk no, el punk es más de cambiar la sociedad, de intentar transformar las cosas, de intentar... Y por eso digo que un heavy no Tienes tiene un razón, ideal de sociedad para sí. que transformar las cosas, ¿no? A mí dejarme a mi rollo, que yo soy feliz así. Y si el heavy, digamos, se mete en política o se mete en estas cosas, es más por reacción que por acción. Es decir, es más porque es como no le dejan ser quien él quiere ser, porque le critican, porque se meten con él, pues entonces yo voy a reaccionar y me voy a defender. Pero de entrada no hay un ideal heavy de sociedad, por ejemplo, mientras que digamos que sí hay uno punky, ¿no? Que sería lo que enlazaría más con el anarquismo, el comunismo revolucionario, etcétera. Ya, ya. Es que estaba pensando yo cuando me refería a ideal, sobre todo lo que son, por ejemplo, los trovadores de la Edad Media. Es decir, en las canciones, en algunas canciones de heavy, sobre todo en las baladas, está ahí un poco el ideal de la dama. Incluso hay una canción, creo que es de Ñu, que se llama Trovador de Ciudad, ¿no? Sí. Sí, y es eso. No sé, yo siempre me considero bastante idealista. Y de alguna manera en el heavy, pues bueno, no eran unos ideales, como tú muy bien dices, de cambio social, ¿no? Pero había unos ideales, por ejemplo, en cuanto al amor, ¿no? Es decir, la dama, una dama, bueno, en este caso, de- Sí, bueno, a ver, sí, sí, o sea, yo entendí ideales más como un ideal social. la dama para mí era Dorothy Pech. Doro Es que sí, o sea, sí puede haber algunos ideales en ese sentido que tú dices más reducidos, Más ¿no? epicúreos también, ¿no? Porque al Pues, fin y al cabo. en ese sentido, sí, un ideal por ejemplo, el ideal de vivir siempre con sexo, droga y rock and roll. O sea, en ese sentido, sí. Y que de alguna manera las estrellas del rock lo representaban en vida. Es decir, las estrellas del rock eran quienes habían conseguido vivir de un modo pleno, o sea, estando dedicados a la música completamente, tocando siempre, después con fiestas orgiásticas y de desenfreno total, y haciendo exactamente lo que les diera la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ideal sí que era ese, ¿no? El ideal de vivir así, lo que pasa es que la inmensa mayoría no podía vivir así. Y las estrellas del rock tampoco vivían así en realidad. Es No, decir, era más la pose que se transmitía que lo que sí. luego realmente había. Es decir, pues para poder ser una estrella del rock de verdad, no puedes estar todo el día Qué va. drogado. Es decir, tu cuerpo no Bueno, aguantaría y para para poder... tocar la Justice for All, Por ejemplo, o sea, tú que no puedes es estar... muy técnico, tienes que estar muy sobrio para tocar eso en directo Claro, durante 2 entonces años. es verdad que despasaron, que tuvieron momentos de desenfreno, pero los que, digamos, sobrevivieron y siguen tocando, bueno, tuvieron que pasar esa etapa. Es decir, Muy bien. no se puede vivir, no se puede vivir así. Hay una entrevista de Chus Di Felati o de Mago de Oz, donde dice eso, ¿no? Donde dice, bueno, dice, cuando ya llegamos en su día a ser famosos y conocidos y tal, ya nos dedicamos muy profesionalmente y explícitamente a la música, dice, tuvimos que dejar un poco atrás la vida que llevábamos antes, o sea, pues ya no era un hobby, ya no es que tocáramos los fines de semana o aquí cuando a sacarnos el dinerillo, ya es que vivimos de esto y, oye, y ya no podemos salir borrachos al escenario, eso es algo que nos podemos permitir, pues yo qué sé, cuando estás empezando, cuando no te tomas muy en serio, pero ya cuando eres un profesional ya no puedes vivir así. Ahora, otra cosa es que era la imagen que se daba, sí que era esa, ¿no? La idea de, y eso alimentaba un poco, bueno, pues el que el público quisiera vivir como ellos. Hay una película de Rockstar, que se llama Rockstar, donde de alguna manera también se expresa eso. Ujú. Pues mira, después de la filosofía griega,
pegando un salto bastante grande, entramos en la escolástica. Aunque no te lo creas, este año en selectividad en Galicia se le ha ocurrido a quienes diseñan las pruebas, ¿sabes qué? Poner a Santo Tomás de Aquino. Imagínate tú, imagínate el degüello generalizado que ha habido. Bueno, hombre, tiene su interés, ¿no? Tiene su interés, pero bueno, habrá para que... mí no mucho, pero... Bueno, sí, para mí tampoco, sobre todo tal como lo han explicado a mí, tal como me lo han explicado a mí, poquísimo. Pero bueno, creo que hay elementos que se pueden destacar, por ejemplo, lo que es el existencialismo, ¿no? La relación esencia-existencia, ¿no? Como la esencia al final pues acaba siendo absorbida y tragada por la existencia, ¿no? Si quitamos, como yo le digo a los chavales a los que doy clase, si quitamos en esa especie de agujero negro de la existencia, ¿no? Quitamos al final de ese recorrido la palabra Dios, lo que tenemos es, bueno, a Sartre, ¿no? Pero... Sí, de hecho el heavy metal tiene un dilema existencial, el típico de esencia o existencia. Es decir, nos mantenemos puros, pero nos quedamos sin público, o nos adaptamos a la mayoría y al público, pero perdemos la esencia, ¿no? Y eso es un debate que está ahí cuando hablábamos antes, ¿no? de la autenticidad. Sí. En cuanto a la Edad Media, para mí... La religión, no, sobre todo el papel de la religión en el sí. heavy metal. Eso es lo que te iba a decir. Mira, cuando la idea original del libro era hacer de cada filósofo una canción, por lo menos, ¿no? Relacionar cada filósofo, cada idea filosófica con alguna canción. Y claro, al principio eso, con lo que es la filosofía antigua, bien, ¿no? Y con la moderna y contemporánea, pues más o menos. Pero claro, en la Edad Media, ¿con qué filósofo relacionaba a Tomás de Aquino, o a Agustín de Hipona, o a, ¿sabes tú, a Guillermo de Oca? Sí. Entonces, ahí con Hendingar, yo te hubiera recomendado Hendingarna, que no es un grupo heavy, aunque parece heavy, ¿eh? ¿Qué es lo que hago ahí? Que doy un giro, y lo que hice fue, pues, dado que las religiones son omnipresentes en la Edad Media, todo el capítulo del libro que tiene que ver con la Edad Media es más hablar de filosofía de la religión que de lo que son propiamente los autores medievales. Porque eso sí que tiene mucha relación con el heavy metal. Es decir, la religión y el heavy metal tienen una relación, vamos, yo creo que daría para escribir una tesis. Incluso hay un grupo que se me vino a la cabeza, lo tenía totalmente olvidado. Y ahora al escucharte hablar, Striper. Claro, Striper es un grupo de heavy cristiano. Sí. De hecho, hay un subgénero de rock cristiano que en España no ha tenido mucho éxito, pero por ejemplo está en Estados Unidos sí, ¿no? En Estados Unidos hay Petra, Striper y otros grupos así que fueron los pioneros del rock cristiano. Y en Latinoamérica también hay todo lo que es el mundo así evangélico, pues sí que ha tenido ahí su cierto, no sé cómo decirlo. Coqueteo. Sí, no ha sido un rock muy mayoritario, pero sí que ha existido en comparación con el satanismo, no. El satanismo es mucho más influyente en el heavy metal. Entonces, bueno, pues lo que... El adversarismo. La relación que le veo a la religión con el heavy metal puede ser de varios tipos. En principio, de oposición radical. Es decir, el heavy metal es verdad que es opuesto a la religión. Quitándole esas excepciones del rock cristiano, como estábamos diciendo, es verdad que en general la música heavy ha sido muy directamente y explícitamente contraria a la religión, aunque visto de otra forma, el propio heavy metal se puede entender como una religión. ¿Vale? Sí. Y eso sí que me parece... Para mí era una religión, ¿eh? Para mí una religión. Hasta tú lo has apuntado antes, ¿no? Todo depende de cómo definamos la palabra religión. Entonces yo creo que el heavy metal se opone sobre todo a las religiones establecidas, a las religiones mayoritarias. Como el heavy metal es un fenómeno europeo y norteamericano principalmente, pues sobre todo contra la religión cristiana, ¿vale? Contra la que más oposición ha tenido. Una oposición sobre todo... por esa idea heavy de oponerse a lo establecido, de vivir la libertad, mientras pues que la religión es más puritana. Claro, el lema sexo, droga y rock and roll no casa mucho pues, con las ideas de castidad, de sobriedad, etcétera, de la religión cristiana. Y también por reacción. Es decir, el propio heavy metal se vio perseguido, sobre todo en Estados Unidos, por el conservadurismo religioso de todo lo que fue el movimiento este del PMRC, la censura de los discos, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue algo que se retroalimentó. Yo creo que la música heavy se inspiró por puro romanticismo en el satanismo, la muerte, lo siniestro, lo criminal, etcétera, como fuente de inspiración o como mera pose o como lo que fuera. El conservadurismo religioso se lo tomó demasiado en serio, se les empezó a acusar incluso de abusar de niños, de rituales satánicos, de cosas así. Y lo que hizo el heavy metal fue, pues, no quieres sopa,
toma 2 platos, ¿no? Es decir, pues se empezó a exagerar, porque además era algo que empezó a vender, es algo que a la gente, sobre todo la gente joven, pues en oposición a la generación anterior, pues empezó a consumirlo y bueno, pues fue una estética que digamos pegó, pero que yo creo que era eso, era mera pose y mero romanticismo, más allá de casos de grupos que realmente se interesaron por el esoterismo, por la magia negra, por el satanismo y tal, pero que era minoritario. O sea, era minoritario que se lo tomaran en serio, ¿vale? La inmensa mayoría. Hay por ahí una entrevista, yo creo que es en uno de los documentales de, vamos, ahora mismo no me sale, donde entrevistan a Dio, ¿vale? Y le Ronnie preguntan por James el Dio, para back, quien no lo conozca. Ronnie James Dio, cantante de Black Sabbath, Deep Purple. Le preguntan por el satanismo, le preguntan por el género, el subgénero del black metal, que es posterior a él, y él lo que dice es que se han tomado en serio lo que nosotros no hacíamos en serio. Sí. Es decir, ¿verdad? Porque a Dio y a Black Sabbath se les toma como los antecedentes, ¿no? De todo el satanismo y tal, del black metal, y ellos dicen, es que bueno, esto era algo puramente simbólico, es decir, yo qué sé, era provocador, Sí. no nos creíamos esas cosas, ¿no? Una Pues Jimmy performance. Page, de Purple, sí que se lo tomaba más en serio. Jimmy Page, sí, Pero de hecho vamos, vivió que en la mansión de Aleister la Crowley, mansión de sí. Aleister Crowley, igual Ozzy Osbourne también le dedica una canción a Crowley, la de Mr. Crowley, Sí. pero es todo más eso, más puramente, bueno, pues yo qué sé, porque si digo esas cosas, pues provoco a los mayores, y como los provoco, pues en una época sin internet, pues me dan publicidad, ¿no? Y de Sí. alguna manera, si me ponen una pegatina de disco censurado, la gente joven dice, guau, qué bueno tiene que ser, ¿no? Cuando, pues qué dirá, era eso. Y bueno, pues luego, dado que se les criticó por parte de la religión cristiana, pues ellos reaccionaron en contra, ¿no? Acusándola de hipocresía, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el heavy metal es muy anticristiano. Aunque luego sí que es verdad que hay grupos que se tomaron eso mucho más en serio, ¿no? Digo, el subgénero del black metal pues ya se toma todo el satanismo y el anticristianismo, aparte también con mucha influencia de Nietzsche, ¿eh? El black metal sí que tiene una influencia Muchísima. explícita además sobre de Nietzsche y contra el cristianismo. Pero vamos, en la mayor parte del heavy metal era más por reacción y por romanticismo que por otra cosa. Lo que pasa es que, por otro lado, el propio heavy metal se puede entender como una religión, ¿vale? Si entendemos la religión no en el sentido de lo sobrenatural, sino en el sentido de distinguir, de Mircea Eliade, ¿no? El de la religión como lo sagrado, lo que Lo está sagrado y lo profano, separado. sí. Claro, la religión entendiendo como que hay cosas que son sagradas, sin que necesariamente tengan que ser sobrenaturales, en el sentido de cosas especiales, cosas Oye, que reverenciamos. ¿y qué es lo sagrado o lo que reverencia? ¿O lo que reverenciabas tú cuando eras un heavy? Cuando eras, Esencia, no, cuando eres también. principalmente en la música heavy metal. Tú reverenciabas lo que era, y no hay un sentimiento detrás de esa música que sí, te claro, hacía. la música heavy metal y sentimientos y las emociones que eso genera y que genera el juntarte con otros heavies y lo que genera estar en un ambiente entre heavies en un concierto, porque un concierto de alguna manera no deja de ser una liturgia, un ritual, ¿no? Una ¿Dónde estás con tu ceremonia, tribu, quizás? Sí, sí, donde con estás eso. con tu gente, donde estás con tu Sí. tribu, donde hay unos dioses en el escenario, los que tú no estás adorando en el sentido religioso, pero sí estás reverenciando, ¿no? Entonces, Sí. hay muchos elementos sociológicamente religiosos, por así decir, dentro del heavy metal. De hecho, algo que a los heavy les molesta mucho y que es una forma religiosa, entre comillas, ¿no? No en el sentido sobrenatural, pero sí en ese otro sentido que estamos diciendo, cuando ahora está un poco de moda en las tiendas tipo Zara, etcétera, camisetas heavy, ¿no? O sea, camisetas con el logotipo Sí. de los Ramones, de Iron Sí, muy Maiden, típico, sí. de Black Sabbath y tal y cual. Claro, unas camisetas que en mis años ponértela Sí, sí, no se sí. la ponía cualquiera, ni mucho menos. Entonces, eso es como para un heavy ver que ahora las camisetas o las chupas de cuero negras se están de moda y las lleva todo el mundo, pues no sé, es como para un cristiano, qué sé, no sé cómo decirlo, como si por ejemplo era de repente el velo musulmán se Sí, pusiera de sí. moda y Sí, todas las chicas sí. lo llevaran sin un sentimiento religioso, ¿no? Pues imagino que a las mujeres musulmanas eso les sentaría mal, o como si, yo qué sé, se vendieran cálices para hacer botellón, pues no sé, para un cristiano sería blasfemo, es decir, Pues sí. Sí. estás profanando algo que es sagrado, o sea, no se puede usar, cualquiera no es digno de hacer esas cosas, pues de alguna manera el Heavy piensa que cualquiera no puede llevar una camiseta de Iron Maiden, ¿no? Exactamente. Tienes Hay que toda la ser como razón. alguien
entre comillas, especial para poder llevarlo. Pero mira, yo recuerdo cuando era jovencillo, fíjate tú, que se decía que para poder llevar una camiseta negra, que decimos entonces, porque las únicas camisetas negras eran las que eran heavy, ¿no? O sea, no había camisetas negras que no fueran heavy, y que tenías que hacer un pacto con el diablo, ¿no? Si no, no podías llevarlas, ¿no? Me acuerdo que se decía. No sabía eso. Sí. Pues mira, una cosa, lo que está claro, tú perteneces a la sociedad de escépticos. Y claro, de alguna manera, el hecho de que en un género musical como el heavy, ¿no?, haya confluido, por un lado, el ateísmo, ¿no?, o renegar de lo que son las religiones, y por otro lado, un sentimiento que tal y como tú lo has definido, vamos, es religioso 100%, ¿no? Esa especie parecen como dos polos opuestos, ¿no?, pero que están ahí mezclados, pues demuestra que de alguna manera el ser humano, es decir, intentar eliminar del ser humano lo que es esa parte religiosa, ¿vale? Luego ya hablaremos de cómo tenemos que encauzarla, ¿no? A lo mejor, pues sí, es necesario separarla de todas las supersticiones que la rodean, ¿no?, y de todas las instituciones que intentan controlarla. Pero eso, quizás esa parte religiosa del ser humano, en este caso enfocada a la música, pues es algo que deberíamos de tomarnos más en serio. Sí, claro. Es decir, ya digo, todo depende de cómo empleemos los términos, ¿no? Sí. Pero tal y como lo hemos definido, pero igual que para otra persona, su religión puede ser su equipo de fútbol o puede ser su nación, ¿no?, para los nacionalistas. Pero o puede ser su familia, es decir, siempre que alguien tenga algo sagrado, pues sagrado significa que es algo especial, no necesariamente sobrenatural, se tiene una actitud religiosa. De hecho, es que ya no recuerdo si Mircea Eliade dice eso exactamente o alguno de otro autor inspirándose en él, de que no se puede no ser religioso en ese sentido, porque entonces simplemente si eres una persona que le da igual todo, que lo mismo le da a su familia que los extraños, que lo mismo le da una cosa que otra, entonces todos tenemos algo especial, algo por lo que nos sacrificaríamos, algo ante lo que hacemos cosas especiales de reverencia, de devoción, pues para un heavy sería la música heavy, por ejemplo, ¿no? Pues igual que para, no sé, pues para un hincha del Real Madrid, pues el Real Madrid, ¿no? Que puede llegar incluso en un momento dado a la violencia, ¿no? Bueno, en mi época era relativamente habitual, pues peleas entre tribus urbanos, ¿no? Pues, sí. Heavies contra punkis o todos contra los pijos, por ejemplo, ¿no? Pues ya ves tú, contra gente que no conocías de nada, de simplemente, pues yo qué sé, es que como tú eres punk y yo soy heavy, pues nos tenemos que pegar, ¿no? O cosas, igual que lo del Madrid y el del Barça se pueden pegar sin nada personal de por medio, uno de izquierdas con uno de derechas o cosas así. Vale. Yo ahora escuchándote se me viene a la cabeza que quizás lo sagrado, o una de las características de lo sagrado, es el sentir que perteneces a un grupo de personas, ¿no?, de la que tú, bueno, que no tienen, que son como, la palabra familia quizás no es la adecuada, pero bueno, un grupo de personas en las que sí, de alguna nosotros manera, y ellos, ¿no? Sí, tú te diluyes ahí, ¿no? En un concierto heavy, es decir, tu individualidad ya no aparece, eres una suma de personas que gritan, que cantan, que hacen así, ¿no? Claro, quizás por ahí sí lo sagrado. Sí, yo tengo cierta nostalgia de los grupos. Sí, de hecho hay hipótesis, ¿no?, que relacionan el origen de la religión con eso, con esa pertenencia a un grupo, ¿no? El sentirte parte de un grupo. Tú piensas que las religiones piden cosas que desde fuera son absurdas. Es decir, tú miras desde fuera y no tiene sentido lo que hace, lo que creen y lo que hacen. Pero eso también sería una señal de autenticidad hacia tu propio grupo y hacia los demás. Es decir, si yo soy capaz de creer ciertas cosas en apariencia absurdas, o de hacer cosas igual, aparentemente peligrosas o extrañas o ridículas, es porque soy muy fiel y muy de fiar en este grupo, ¿no? Como los rituales de iniciación, ¿no? Te tienes que hacer cosas muy extrañas para que te podamos aceptar dentro del grupo, ¿no? Entonces, pues para ser heavy tienes que dar el pelo largo, tienes que vestir de negro, tienes que... Llevar pantalones elásticos. Algo que hoy en día a lo mejor pues, da un poco igual, pero que, por ejemplo, pues en mi época no era... ¿Qué va? Hacer eso era estar mal visto, ¿no? Hombre, yo creo que era el único, o a lo mejor había 2 personas más en todo el instituto que iban con claro, o sea, es una forma y de distinguirte de los demás y demostrar, pues eso, que hacer eso tiene un coste, ¿vale? Un coste, aunque solo sea en que te miran, en que te ridiculizan, en que hablan mal de ti, y eso es lo que demuestra que soy auténtico, de verdad tengo Y bueno, antiguamente en las tribus, pues hay teorías que dicen eso, ¿no?, que la religión sirvió para que, como forma de demostrar que yo soy uno de fiar de este grupo. Es decir, si yo creo que Dios es uno y trino y me lo tomo en serio, pues eso demuestra que, claro, hacia afuera es absurdo. Entonces, si yo creo eso y soy capaz de decirlo, de morir por eso,
es porque de verdad soy un cristiano auténtico, ¿no? Y Ostras, una pues sí. religión pide a sus seguidores simplemente que crean que 2 y 2 son 4. Ya, ¿no? Todas las religiones piden cosas, ya digo, que desde fuera pues se ven como extrañas. Y en ese sentido, heavy metal también puede ser, o puede entenderse de un modo ya digo, religioso, ¿vale? Con sus comillas y con su forma de entenderlo. Ya, sí, sí. Lo sagrado visto más que como algo sagrado, como una actitud hacia algo, ¿no? Hacia algo que estamos haciendo, ¿no? Que nos diferencia de los demás y que nos tomamos en serio, ¿no? Eso es lo que hace sagrado algo. No Y que nos tanto que hace eso sea sentir sagrado. especiales. Sí. Y que nos hace sentir especiales. De hecho, hace relativamente poco en Estados Unidos se ha reconocido el veganismo como religión. No en el sentido sobrenatural, pero sí en el sentido de que las normas morales que se autoimpone un vegano, dicen los jueces de Estados Unidos, son tan fuertes o equivalentes a las normas religiosas de un cristiano, un musulmán o un budista. Entonces, en ese sentido hablamos de religión, ¿no? Cuando algo para alguien es tan fuerte, con lo que se identifica de tal manera que es algo especial y le hace sentirse especial. Ya. Pues mira, vamos a pegar otro pequeño salto para entrar ahora, dejar la Edad Media y entrar en lo que es el racionalismo y el empirismo. ¿Tú cómo explicas a Descartes? ¿Con qué grupos explicas a Descartes? En la parte esa no lo hago Sí. directamente, es decir... No, me refiero en tus clases. Bueno, sí, bueno, digamos que lo hago de un modo muy normal y correcto, es Sí. decir, que explico a Descartes, luego explico la contraposición con No, pero no pones ningún grupo, Hume. no pones a ningún grupo de música para. No, porque es que no creo que haya grupos heavies que puedan servir de lo que sería la explicación del racionalismo, porque hay Yo creo que pues... sí, yo creo que sí. Y te digo por qué. Yo es que lo que hago es que Lo descubrí ayer, lo descubrí ayer, ¿eh? Es un grupo que no yo conocía. O sea, es un grupo contrapongo. sueco. Si no es un grupo sueco que a lo mejor tú conoces, y te digo, es un grupo que se inspira en Tool. Hay un grupo, de hecho, no me acuerdo de cómo se llama el estilo dentro del metal, pero son grupos que componen desde un punto de vista algorítmico. Es decir, no están buscando. Sí. Tool lo hacían, no sé si conoces, Tool hizo un disco que se llama Anima, que tuvo cierta No. fama. Se compuso todo a nivel matemático. Y descubrí que hay un grupo de Suecia, que te lo mandaré luego, un enlace para que veas. No me gustó especialmente, me pareció súper frío, pero es cierto, es como si alguien ha diseñado matemáticamente una serie de estructuras musicales, ¿sabes? Y las llevas a rajatabla. Y bueno, Pues muy interesante, sobre todo para escucharlo y analizarlo un poquito. Pero no, yo lo que hago es contrapongo directamente el racionalismo al romanticismo, al romanticismo. porque yo creo que el heavy metal es romántico. Entonces puede haber excepciones o grupos que a lo mejor sean como ese que estás diciendo, pero yo creo que en general el heavy metal es mucho más romántico que ilustrado. Qué ilustrado. Entonces yo entiendo que tanto el racionalismo como el empirismo no dejan de ser corrientes ilustradas y que ambos se opone el romanticismo. El heavy metal tiene mucho más interés en el lado oscuro del ser humano que en el lado lumínico, También te que digo en la una cosa, ilustración. que bueno, los heavies, bueno, los temas, es decir, estoy pensando en letras y en autores de heavy, vamos, no son precisamente gente con poca cultura, es decir, No, son claro gente que muy, no. muy, muy ilustrada. No, pero igual que los románticos no eran incultos, ¿no? Yo me refiero Sí. a la ilustración como Sí, movimiento racionalista que quiere organizarlo todo, tal sí, y cual. vale, perfecto. Y el romanticismo no como irracional, no como lo contrario a la razón, sino como su complemento. Sí. Es decir la crítica romántica a la ilustración no es porque sean racionalistas, o sea, no es que les digan no llevéis razón, es no lleváis toda la razón. El ser humano no solo son luces, el ser humano no es solo razón, el ser humano no es solo matemáticas. El ser humano también son emociones, el ser humano también son sentimientos, el ser humano es historia, el ser humano es otras cosas que no caben en la razón. Entonces, la visión correcta del ser humano es complementar las dos cosas, mientras que la ilustración ha dado mucho peso a lo lumínico, a la razón. Entonces, el romanticismo quiere contrapesar eso, es decir, que vale, vamos a equilibrarlo, no es todo esto. Entonces, para contrapesarlo, digamos que pone el acento en donde no lo había puesto la ilustración. Entonces, Ya. y en ese sentido, yo creo que el heavy metal toma ese testigo romántico, entonces se introduce de lleno en todo lo que es la cara B, el lado oscuro del ser humano, que no niega a la cara A, pero sí que la complementa para poder tener una visión de conjunto, ¿no? Sí, no, y de hecho, claro, el sueño de la razón produce Produce monstruos. monstruos, Y esos claro. monstruos están en el heavy metal. Tenemos una gran variedad de monstruos. Tenemos a Eddie en Iron Maiden. Bueno, Sí, a la mascota de Megadeth y a la del diablo ese que sale de Dio, que decías, ¿no? Tantas
Sí, bueno, con mascotas. las portadas de los discos heavies eran auténticas. Bueno, a mí me emocionaban, me encantaban. Siguen siendo obras de arte, o sea, son Obras de arte, los ¿verdad? caratulistas de las carátulas de los discos que eran, los portadistas son inmensas, ¿no? Son, Sí, eso, sí, son obras de arte. sí, sí. Bueno, entonces, claro, tú empiezas a centrarte en el heavy después de los epicúreos, en el romanticismo. Y claro, me imagino que tú con Nietzsche, al llegar a Nietzsche, te sientes en tu salsa, ¿no? Claro, Nietzsche, a mí particularmente no es de los que más me gustan, no te lo voy a negar, pero sí que es verdad que es el filósofo que ha tenido más influencia explícita en el heavy metal, sobre todo en el black metal, donde más que se habla de él, se le lee, algunos casi que lo adoran. Entonces, Nietzsche es de los filósofos que puedo decir mucho más influyentes en el heavy metal, por ejemplo, mucho más que Carlos Marx, ¿no? O sea, Pues sí. Carlos Marx tiene mucha menos influencia en la música heavy que por ejemplo Nietzsche, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que Nietzsche es mucho más influyente, o bien directamente o indirectamente en la música heavy, claro que sí. Y bueno, les pones el el Anticristo Superstar de Marilyn Manson a tus alumnos. No, nunca se le ha puesto, pero vamos, podría. Sería una de las que, para explicar ¿Qué canciones las ideas de utilizas tú Nietzsche. para Nietzsche? No, es que yo utilizo sobre todo canciones de heavy metal español, Español, claro, ¿vale? para que entiendan la letra. Sí, no, y por una limitación mía personal, es decir, mi manejo del inglés es muy, muy de andar por casa, entonces me cuesta mucho más entender las canciones que no están escritas en castellano, porque yo que sé, todas las metáforas, los juegos de palabras, pues a mí se me escapan, ¿no? Ujú. A mí también, ¿eh? En inglés, entonces claro, me centro muy, y aparte que al centrarme más en el heavy en castellano también abarco menos, con Es lo cual cierto, puedo sí. profundizar más. En música en inglés es que hay muchísimas, tanta que sería, por lo menos para mí, pues sería inabarcable, aparte de la dificultad idiomática, ¿no? Me cuesta entender, porque las tengo que traducir y muchas veces no sé si la traducción es correcta la que estoy haciendo, si pillo de verdad lo que está diciendo. Pues Mientras que en mira, castellano pues me cuesta menos, y aún así muchas veces, si no conoces todo el contexto de la letra de una canción, te puedes equivocar o puedes llegar a conclusiones que no son las correctas. y bueno, ¿nos puedes poner algún ejemplo de algún grupo español o de alguna canción española y de algún concepto de Nietzsche, por ejemplo, en el que te has inspirado para... Mira, hay una, Beethoven R, es un grupo de heavy metal español, tiene una canción que es la de lo que, bueno, te hablo de memoria, ¿vale? Dice algo así como lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? Y esa es una frase casi literal de Nietzsche, ¿no? La de que lo que Sí. no me mata me hace más fuerte. Si quieres te la busco literalmente, es que no es exactamente así. Mira, te lo voy aquí está ya. Las heridas nos hacen más fuertes. Eso es lo que dice la canción de Beethoven R, ¿no? En la canción de Fuertes, como se llama Fuertes, dice las heridas nos hacen más fuertes, y eso recuerda unos aforismos de Nietzsche, ¿no? La de lo que no me mata me hace más fuerte. Y sobre todo la frase de Dios ha muerto. Es que hay canciones heavy que se llaman así, Dios ha muerto. Hilda Raikoa de PLT. No sé si Y la conoces Jaikoa de el... PLT, sí, 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 sí. pedazo de canción. Esa significa Dios ha muerto Sí, en en euskera. euskera. Y hay una canción de Black Sabbath que se llama así, en interrogación, ¿no? Que Dios está muerto. Y también, bueno, ya un grupo punky que se llamaba Servicio, ya tiene una canción que se llamaba Dios ha muerto. Acutos, que es un grupo de Latinoamérica, colombiano, si no me equivoco, tiene un disco que se llama Dios ha muerto. Es decir, la frase Dios ha muerto es la que ha calado en la música heavy totalmente, aunque no siempre con el significado literal de Nietzsche, ¿no? Muchas veces es más en contra de la religión sin más que lo que significaba literalmente para Nietzsche de ausencia de fundamento, etcétera. Muy bien. Y una cosa, vamos a hacer un poco aquí de CSI. Muy bien, Dios ha muerto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que le han llevado a su muerte? Ya digo que la música heavy se interpreta más como una forma de crítica a la religión cristiana sin más, ¿no? Dando a entender ya no hay Dios y ya no pasamos de la religión. Sabes que en Nietzsche significa otra cosa muy distinta, ¿no? Que Sí. en Nietzsche no es solo la religión como tal, sino que es todo fundamento de la metafísica, de la ética, de todo, ¿no? Y ahora el fundamento soy yo mismo el que pone el fundamento. La pregunta sería, retomando un poco lo que decíamos antes, si se puede estar sin Dios, en el sentido de sin religión, sin nada sagrado, ¿no? Pues eso sería una cuestión Sin difícil. Podemos intensidad. vivir sin nada. Sin Eso intensidad.
sea, sin religión en el sentido sobrenatural, sí, claro que sí. Un ateo vive perfectamente, no Sí, claro. necesita a un Dios sobrenatural. Ahora, sin nada a lo que apegarse en un sentido emocional, que dé sentido a mi existencia y tal, pues a lo mejor una máquina sí puede, pero un ser humano no sé si De sería hecho, capaz. Dios, Nietzsche decía que, bueno, que a la muerte de Dios le iban a suceder una especie de, como la cabeza de Medusa, ¿no? Una Mm. multitud de dioses menores, ¿no? Que en forma de dinero, moda, bueno, todo lo que nos podamos ahí imaginar, ¿no? Pues iban a sustituir a ese Dios, ¿no? Que ya no provocaba entusiasmo en el ser humano, pero que, bueno, van a hacer nuevos entusiasmos, ¿no? Nuevos dioses que van a cubrir ese espacio. Y para Nietzsche tampoco es algo muy halagüeño eso, ¿no? Que ese espacio de ese Dios mayor sea cubierto por dioses menores. Sí, eso, un politeísmo menor, ¿no? Y sí, algo casi que más degradante todavía que lo anterior. Hay otra frase que no recuerdo de quién es, la de cuando no creemos en Dios, creemos en cualquier cosa, ¿no? Que también es significativa. Bueno, pues mira, ya para ir un poco llegando al final, claro, en bachillerato, o en segundo bachillerato, cuando llegamos a Nietzsche, bueno, no sé en qué orden vas tú, ¿no? Pero bueno, Nietzsche, Marx, Ortega y Gasset y se acabó el Y temario. poco más, sí. Poco más queda. En tu libro tú vas a otros autores más Sí, sí. modernos. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son y con qué aspectos del heavy los comparas? Sí, luego, una vez que llegó, bueno, con Nietzsche me sirve pues también para explicar por su relación, ¿sabes?, con el nacionalsocialismo, Sí, etcétera y tal, pues me sirve para también hablar del tema de los fascismos y de las ideologías de extrema derecha en contraposición a Marx, ¿no?, y lo que sería la izquierda. Y luego ya paso a la filosofía contemporánea propiamente. Yo sobre todo hablo de la escuela de Frankfurt, ¿vale? La escuela de Frankfurt, que, que de alguna manera recoge las ideas románticas de crítica a la razón, ¿no? Es decir, la escuela de Frankfurt lo que dice es la dialéctica de la ilustración, ¿no? La ilustración nos prometió un mundo perfecto, un mundo racional, un mundo feliz, donde no había miseria, donde todo sería bueno, y a lo que hemos llegado es a la Segunda Guerra Mundial, al colonialismo, al tercer mundo, tal y cual, que es lo que ha pasado aquí, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido. Y sabes que eso entronca a su vez con todo lo que fue el movimiento de la contracultura, ¿vale? sí. Entonces, y la contracultura a su vez, pues tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento hippie. Entonces, a raíz de ahí es como llegó la música heavy metal. O sea, el heavy metal se nutre del movimiento hippie, ¿vale? Al cual de alguna manera lo oscurece, ¿no? Los Los hippies era oscurece, el, sí. era el color, era la, Mm. la, la alegría, también el epicureísmo. Y la música, el heavy metal, bueno, pues coge de ahí, pero de un punto de vista mucho más siniestro, ¿vale? El heavy metal, bueno, pues coge del movimiento hippie, coge del movimiento motero, toda esa estética también de la chupa de cuero, el carácter Ángeles del ese infierno. rudo, Los Ángeles del Infierno, etcétera, ¿no? Y de ahí unas Preciosas cosas, canciones, por cierto. sí, La y de de que ahí, hay amigo al otro lado del camino, por ejemplo. Al y otro de, por lado, ejemplo, sí. y de todo eso, ¿no? Pues ahí, bueno, pues se va juntando ahí, bueno, mucho más complejo y tal, pero a raíz de ahí todo eso llega también a la música heavy. Entonces yo creo que la música heavy tiene mucho de contracultura y le debe mucho al movimiento hippie y ya también hay enlazo con los tres movimientos sociales que van relacionados con la contracultura, como son el feminismo, el ecologismo y el pacifismo, que los tres también influyeron mucho en la música heavy. El pacifismo, todo lo que tuvo que ver con el movimiento de objeción de conciencia, a los ejércitos, a las guerras, etcétera. Hay muchas canciones heavy de los años 80 que tienen que ver con la oposición a la mili, ¿no? que se hacía entonces, y a las guerras, a la OTAN, Mili, ¿para al qué? Solo para enfrentamiento de joder. bloques, la de Legión, ¿no? Efectivamente, Legión. la milicaca de Legión. Y el feminismo, eso también es muy, 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 muy interesante, cómo el feminismo acaba calando en el heavy metal desde un machismo inicial, porque es verdad que el momento, la música heavy fue muy machista en sus inicios, pero poco a poco se va impregnando de igualitarismo y de feminismo, y hoy en día se puede decir que la música heavy es feminista, en el sentido de que los clichés machistas que tenía pues han cambiado radicalmente. Y el ecologismo. También la ecología tiene una influencia en la Mucha. música heavy. Piensa que el Leño, en la canción de Este Madrid, ¿no? Que dice este Madrid, que es un asco este Madrid, que ni las ratas pueden vivir, y va hablando de la contaminación, como por culpa de la contaminación, pues, o la de Topo de Vallecas 1996, donde también habla de la contaminación, etcétera.
y eso pues también caló mucho en la música heavy. Y ya acabo el libro pues enlazando con el lema heavy de sexo, droga y rock and roll, y bueno, le dedico un apartado a cada uno de esos tres elementos. Ahora mientras hablabas estaba pensando, bueno, también en el utopismo. Se me viene a la cabeza la canción, por cierto, antes me equivoqué, que hay amigo al otro lado del silencio, no del camino. Sí, sí, del silencio, sí, una preciosa canción, preciosa canción. Pero eso, se me viene a la cabeza Ama, Ama y ensancha el alma de Extremoduro, como un canto al utopismo, ¿no? Hablabas tú de la relación entre el heavy y la música hippie, ¿no? Claro, pues... Si no me equivoco, es una poesía, ¿no? Sí, de un poeta extremeño, creo. Sí, es que creo que no es de Rode la canción, creo que es una poesía. Es que hablo de memoria, no estoy seguro de... Digamos, yo creo que... Pero vamos, que totalmente confluye con la filosofía que transmite Extremoduro en sus canciones, no sea o no sea suya la letra de esa canción, pero también fíjate que yo creo que se puede relacionar, insisto, más con el epicureísmo cuando dice lo de pequeño me educaron para ser un hombre adinerado, como eso, de pequeño me educaron para ser un hombre adinerado y ahora prefiero ser un indio que un importante abogado, ¿no? Dando a entender eso, ¿no? Pues la autenticidad, el vivir con lo justo, el vivir en la comuna con los míos, sin preocuparme pues, del dinero, de lo que decían los epicúreos, ¿no? De la fama, de la gloria y de esas cosas. Extremoduro también tiene canciones que tienen que ver con la ecología, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces, sí, en ese sentido sí. ¿Te puedes creer que, bueno, toda la mala suerte que he tenido en mi vida para no poder ver aquí en Galicia ninguno de los grupos que me gustaban a mí, la tuve para poder ver a Extremoduro cuando no eran famosos, cuando sacaron el disco en el que salía Mami en Sánchez Alma. ¿Rock transgresivo? Sí. Rock transgresivo. Pues vinieron a tocar a un sitio que se llamaba Planta Baixa, creo que se llamaba, ya no recuerdo el nombre. La historia es que nos enteramos una semana antes, no eran muy conocidos, y claro, me acababan de grabar un amigo mío, me acababa de grabar el disco. Estaba encantado, me encantaba. Bueno, Ama Man Sánchez el Alma, pero todas eran para mí himnos, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la gran suerte de ir a ese sitio. Había más gente como nosotros, ¿no? Pensábamos que nadie los iba a conocer, pues ya estaba ahí lleno, pero era un sitio pequeñito, ¿eh? No tendría más de 100 metros cuadrados eso. Y bueno, acabamos todos cantando en el escenario Ama Man Sánchez el Alma, que se le rompió un diente a Robbie Iniesta, porque claro, estábamos ahí todos, el micrófono fue para atrás y ¡bumba! Y luego por la noche nos encontramos en un sitio de Vigo que se llama La Iguana. Nos encontramos a Roberto Iniesta, desconocido, claro, solo, a las 3 de la mañana. Y bueno, un poco desganado también, ¿no? Estuvimos hablando con él, pero yo lo veía como tristorro, desganado. Y bueno, pues es de los pequeños regalos, ¿no? Que en este sitio remoto que es Galicia hemos tenido. Si no recuerdo mal, estoy pensando, la de Ama Llama, yo creo que esa canción es el disco del Toya. Del Toya, sí. No me equivoco, no es del rock transgresivo. No, y que también estaba Sol de Invierno, sí, del Toya, me equivoqué, sí. Extremoduro fue el doble, que era doble, creo, además. Creo que como disco no apareció doble. Bueno. Yo creo que no. No, vale. Es que ya te digo, es que te estoy hablando hace mucho tiempo. No, es que ya hace mucho tiempo, yo tenía 20 años. Extremoduro fue el primer grupo que yo vi en directo. Sí. Si no me equivoco, en 1993 fue mi primer concierto y fíjate, en el 93 tenía yo... Ya eran... Empezaban a ser famosos. Sí, como yo, no. Tú eres más joven que yo, entonces. Empezaban a ser famosos, entonces. Claro, ahí el del Toya fue el que les dio más... Sí. Hizo que se conocieran más. Yo ya los conocía, pues eso, de los discos que tú dices antes, ¿no? Del primero y el segundo. Ya ves tú, en las maquetas, las cintas de cassette, ¿no? Era lo que lo escuchábamos, que además es que era un grupo que ni era heavy, ni era punky, era algo extraño, pero que a todos nos llamó mucho la atención porque era como un estilo mucho más... Luego ya salieron grupos en esa misma onda, por así decir, ¿verdad? Que aquel fue el primero y también yo creo que Extremoduro lo que tiene es que era un grupo para los heavies de lo mejor de segunda o tercera generación, es decir, a los que ya no habíamos sido los pioneros, ¿vale? Es decir, a los heavies ochenteros, Extremoduro no les gustaba, es decir, eso era como una perversión, no era comparable, como se compara Extremoduro con Dio, o con Iron Maiden, o con Helloween, ¿no? O con Barón Rojo, si no nos vamos a grupos extranjeros, pero es verdad que Extremoduro hubo una parte de la población que le caló y le sigue calando, y también por las letras que tenía, ¿no? Que rompían eran letras con contenido social y político, pero no tan explícito como las canciones punkis, por ejemplo. Eran mucho más poético, simbólico, aforístico, más nietzscheano, por así decir. Más nihilista, sí.
Sí, 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 romanticismo mucho. nihilista, sí, sí. Sí, más individualista, no tanto Sí, del plan colectivo, que a lo mejor podían marcar, les digo, los grupos punkis, tampoco los mundos de fantasía de Tolkien y tal, que hablaban los heavy puros, no sé. Este fue un grupo especial. pues mira, por favor, antes de ir acabando, me gustaría que me dijeras eso, 3 grupos en evolución que te han marcado a ti mucho. A nivel, no solo musical, sino también a nivel personal. 3 grupos de música heavy que te han marcado. En evolución, es decir, que no sean, que sean de 3 etapas diferentes. Que son dos etapas diferentes. El uno, seguro, Barón Rojo, Barón Rojo, ¿vale? buenísimo, Sí, buenísimo. porque Barón Rojo es de los primeros que escuché y yo creo que las letras de Barón Rojo son muy, Buenísimas. muy, muy buenas y en Sí, el sí, libro, de hecho, Barón Rojo es de los que más utilizo, no me ¿vale? extraña. De los que más utilizo porque de los que mejor, de verdad que de los que más conozco, ¿no? Pero yo creo que, vamos, que está justamente sobre representado a lo mejor en el conjunto de grupos citados en el libro, pero es que yo creo que se lo merece, ¿no? Igual que Bush, yo creo que los dos son dos clásicos, pero es que lo merecen ser dos clásicos. Entonces serían, pues el Barón Rojo y Obús se puede considerar casi que uno. Extremoduro por lo que te he dicho, ¿no? Porque marca ese tipo de rock especial, ¿no? Que no es ni una cosa ni otra, que tiene su propio, su propio carácter. Y luego así que me haya marcado, pues a lo mejor, claro, es que luego están tenido Maiden, Helloween, etcétera, que son grupos que siempre me gustaron, pero sobre todo musicalmente, por lo que te digo, Ya. la dificultad del inglés me dificultaba entender lo que realmente estaban transmitiendo. Entonces, pues ya te digo, bueno, claro, y otro sería la Polla Record, ¿vale? Por el tema punk, ¿vale? Muy bien, muy bien. La Polla Record, es verdad que yo soy mucho más heavy que punk en ese sentido, pero sí que me gusta mucho ciertos grupos punk, ¿vale? Me gusta mucho, ¿no? Todo lo que es, pues, no sé, Cortatu, la Polla Record, MCD, etcétera. Pues yo creo que la Polla Record es que representa lo que es el punk. Aunque ellos digan no somos nada, yo creo que objetivamente son punk y muy punk, porque más marcaron la forma de ser punk, por lo menos en España, ¿no? Yo creo que ellos son los Sex Pistols españoles, quieran o no quieran. Bueno, son la referencia del punk en España. ¿En qué concierto has disfrutado más? ¿Te has sentido más fundido con la gente que estaba, con la música? Pues he ido a tantos que no sabría decirte porque he tenido experiencias en todos. Entonces, me costaría mucho decirte uno en concreto que me ha pasado muy bien, porque es que te digo, he visto muchos conciertos y han sido muchas experiencias con gente muy distinta y yo te digo, no podré decir uno en especial, el que viene de Extremoduro, porque fue el primero que vi. Entonces, claro, eso nunca jamás se me va a olvidar, porque Sí. fue la primera vez que yo veía tocar a un grupo así en directo, pero tú piensas, de los que he visto a Judas Priest, he visto a Iron Maiden, he visto a Metallica, entonces ver esos grupos, pues imagínate lo que significa. El último así grande que vi fue Iron Maiden aquí en Madrid, y claro, pues claro, ya lo vi de una forma muy distinta como los había visto hace tiempo. O sea, por ejemplo, la primera vez que yo vi a un grupo en la grada. Yo siempre he visto los grupos Abajo, sí. abajo, ¿no? Pero claro, uno ya no tiene una edad para estar, para estar en la grada, en la pista dándolo todo como en otros tiempos, pero es que no sé, no sabría decirte, o sea, te tendría que decir demasiados grupos y conciertos. Muy bien, muy bien. ¿Viste a Guns N' Roses alguna vez? En el Appetite for No, ¿Viste a Guns N' no. Roses? Hay muchos grupos que me he quedado con las ganas de verlos. Por ejemplo, Kiss, que ya no creo que los pueda volver a ver. Hay grupos que me quedaré con las ganas de decir, nunca pude ver en directo a este grupo. Igual que otros sí, pues yo que sé, he visto a CDC, he visto a Iron Maiden, he visto a Bruce Springsteen, he visto a grupos muy, muy buenos y hay otros que lamentablemente, A pues Slayer, ¿has visto a Slayer? sí, a Slayer sí, Ha sido a impresionante. Slayer ¿Cómo es, sí. cómo es posible tocar yo lo vi en Coruña. ¿Y cómo es posible tocar tan rápido, tan fuerte y de manera tan nítida? Porque yo distinguía todas las notas, impresionante. Slayer, Creator, Testament, claro, a mí que me gusta mucho la música atrás, A mí claro, poder ver también. esos grupos en directo, Motorhead, por Anthrax, ¿viste ejemplo. Anthrax? Anthrax creo que no los he visto nunca en directo, ¿vale? Creo que Anthrax en concreto no los he visto en directo y ahora que estoy recordando, a decir Megadeth, pero Megadeth sí que los vi Qué suerte, con Iron Maiden qué suerte. hace unos años.
Pero ya te digo, los Rolling Stones, por ejemplo, pues ya no creo que nunca más los vea. O sea, no, no creo que los vea nunca, porque nunca los he visto. Te los cambiaba, No creo que yo los... los vi en Vigo y me decepcionó mucho. Anda. Sí, era como todo tan perfecto, tan enlatado, tan, ¿sabes? Es decir, empezaron con Satisfaction. Yo tengo la sensación de que ahí había algo grabado, porque es que sonaba todo demasiado bien, era como estar en tu casa, ¿sabes? No sé, No, en no fin. creo, no creo que se arriesgaran a grabar. No será No todo creo. demasiado. No, a ver, había muchos músicos, ¿eh? Es decir, estaban ahí los Rolling, pero había muchos músicos por detrás, ¿sabes? Y sonaba todo muy bien, demasiado bien para mi gusto, ¿sabes? Sin Así embargo, como, a los suaves sí los he visto muchas veces. sí. Sí, los suaves muchas veces porque pues es que los he visto en muchos sitios, además en festivales y tal, en el Menor Rock, en un festival que había, se hacía antes creo que en el Mar Menor. Sí. Y eran habituales de ahí, y bueno, y luego en el Viñarrón, ¿no? Que han tocado muchas veces, en la fiesta del PG, en varios Ujú, sitios, a los suaves, por ejemplo, pues los he visto mucho, en mi propio pueblo, que han tocado ujú. también, los he visto a los suaves y vamos, es un placer cada vez que los ves. Mira, los suaves era un grupo, no sé si decir de Schopenhauer, por ese Oye, pues pesimismo que sí, ese transmiten, pesimismo, sí, sí, Schopenhauer, sí, sí. esa tristeza, ¿no? Que transmiten Es en cierto, las sí, canciones. esa morriña, sí. Siniestro Claro, Total, también los he visto, claro, son más siniestro punks. total. Sí, son más bien punk, Siniestro, sí. pues son más punks. Pues mira, ya para ir acabando, o para acabar ya, porque claro, es una cosa que me tiene comentado gente a la que no le gusta el heavy, que cuando van a un concierto heavy, no te quedas indiferente, ¿sabes? De hecho, no conozco a nadie que haya ido a un concierto heavy y que no haya disfrutado. Es como una especie de energía que te acaba atravesando, acaba perforando tus prejuicios y te obliga al final a fundirte con eso que sucede, te guste o no te guste, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Y además me fundo. Pero eso, hay gente a la que desde fuera del concierto pues no le puede gustar esa música y sin embargo en el concierto lo que se genera acaba pudiendo con su individualidad. El concierto es el sitio natural del heavy, ¿verdad? Sí, 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 totalmente, vamos, eso totalmente. El concierto y si no el garito. El garito en el sentido de un bar Sí. donde es ambientado con música, con cosas heavy, con música heavy, etcétera. Y sí, pero yo creo que es porque se transmite esa autenticidad, ese sentimiento de grupo, esas emociones y sentimientos compartidos. Y eso, aunque lo veas desde fuera, lo percibes. Pero en el mismo sentido en el que percibes eso cuando ves un desfile militar, ¿no? Por muy antimilitarista que seas, estás notando ahí una compenetración, entonces, notar ese algo colectivo, pues yo creo que impresiona, ¿no? Eso impresiona, es como cuando viajas, haces turismo y yo qué sé, y ves una ceremonia religiosa que tú no conoces de nada, de una religión por ahí oriental, y aunque no lo entiendas y no sepas de lo que va, sí que se transmite un algo que de alguna forma te llega. Entonces yo creo que quien va a un concierto de música heavy eso lo nota, ¿no? Nota lo que hay ahí, y luego los juegos de luces, de espectáculo, Sí, de todo eso, y tú te acaba impresionando, aunque no te guste y tal y cual, le reconoces el valor, ¿no? Reconoces que ahí hay un valor, aunque a ti particularmente pues, no te acabe no te acabe de gustar. pues sí, pues yo te agradezco que nos hayas enseñado mucha filosofía con todo lo que nos has contado, filosofía del heavy, historia de la filosofía, y además nos has hecho sentir de alguna manera lo que es lo sagrado a través de un contexto que no es sagrado, sino que es opuesto a lo sagrado, y creo que es muy importante. Con lo cual, pues muchas gracias, Andrés. No, gracias, Óscar, a ti, y cuando quieras, pues seguimos hablando, como porque ha sido un rato largo y que se me ha hecho cortísimo, ¿no? Que es que a mí me encanta hablar de estas cosas, tanto de filosofía como de heavy metal, como de tantos temas, ya que lo he pasado muy bien y vamos, que muchísimas gracias de verdad y cuando Gracias a quieras, ti, nos gracias a vemos. ti. Pues Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos enseñado tanto de heavy metal y te deseo lo mejor, bueno, buen verano y bueno, y ojalá que haya más libros como este. Pues muchísimas gracias, Óscar, que lo he pasado muy, muy bien, en serio. Muchas gracias a ti. Gracias.